¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Ya están ustedes como todos los sábados en punto de las 8:30 de la noche en su programa La Salud y Usted. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros ya casi 15 años ininterrumpidamente cada semana. Aprovecho para saludar a toda la gente preciosa de este bello estado de Baja California, Tijuana, Rosarito, Tecate, por supuesto nuestra capital Mexicali y aquí la Cenicienta del Pacífico, Ensenada, allende las fronteras de nuestro estado en Sonora y en Chihuahua. Gracias por recibir nuestra señal. Bueno, pues ustedes saben, estamos cumpliendo 15 años de programa, un programa que de verdad es dedicado a ustedes que están en casa, que nos sintonizan cada semana. Para mí ha sido muy importante el invitar a algunos amigos, a algunos compañeros de profesión, porque pienso que la orientación que ustedes van a recibir esta noche, los conocimientos que van a poder ustedes captar esta noche son de indudable importancia para nuestra salud. Realmente cuando uno comienza a tener algunos problemas de salud, siempre uno pues se espanta, es lógico, ¿no? Todo el mundo quisiéramos estar sanos, tener cantidad y calidad de vida suficiente para realizarnos y para hacer todo lo que en esta vida hemos soñado lograr. Y bueno, cuando hablamos de eventos cardiovasculares, pues hay que tomar en cuenta que los problemas cardiovasculares son la causa de fallecimiento en un gran porcentaje de muertes en nuestro país y en todo el mundo. De hecho, después de los 35 años en el hombre y de los 50 en la mujer, es la primera causa de muerte por encima de accidentes, por encima de cáncer, por encima de enfermedades infectocontagiosas. Por eso hay que tomar en cuenta mucho esta problemática. Para hablar de lo que es el problema del infarto de miocardio, los factores que pueden incidir en acercarnos a un evento de esta naturaleza, que sin lugar a dudas pone en peligro nuestra vida, hemos invitado a tres grandes amigos, a tres médicos con un sólido prestigio, que, bueno, lo han logrado a base de mucho trabajo, a base de una gran constancia y una gran curiosidad científica, a base de un quehacer diario que les ha dado una gran experiencia. Sin lugar a dudas, lo más importante en ellos es su amor por la profesión, su amor por lo que hacen, y eso los hace ser privilegiados, porque no hay mayor privilegio que el trabajar en lo que te gusta. Pero sin más preámbulo, déjenme presentarles a estos tres grandes médicos, a estos grandes amigos, cardiólogos, que esta noche engalanarán nuestro programa La Salud y Usted. Muy buenas noches, doctor Ricardo Cabrera Fierro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sobrino. Gracias por la invitación. Doctor Miguel Ángel Lubiano Herbe, muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Doctor Guillermo González Ramírez. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas noches. Buenas noches. Como ustedes pueden ver, el panel está completo. Los conocimientos de estos médicos me tienen realmente emocionado. Me gustaría hacer no uno, sino 2 o 3 programas y poder exprimir todos esos conocimientos y esa experiencia que estos 3 cardiólogos tienen y nos van a dar esta noche a nosotros en un tema tan interesante como son los factores de riesgo coronario, aquellas situaciones que nos pueden acercar a un evento problemático en cuestión cardiovascular, como puede ser una angina, un infarto. Es muy importante tomar en cuenta cada uno de estos factores que pueden ser pues desde situaciones de herencia, situaciones de edad, de género, situaciones de tener o no previamente un evento cardíaco, situaciones como pueden ser enfermedades como el asesino silencioso, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos como el tabaquismo, los malos hábitos de alimentación, el estrés crónico. Todo esto incide y todo esto puede llevarnos o acercarnos a un evento de esta naturaleza que puede poner en peligro nuestra vida. ¿Qué les parece? Vamos al primer corte de la noche. Adelante, Jerry. Jerry González en cámaras, el mejor camarógrafo de Ensenada. Prohibido cambiarte. Hemos invitado al doctor
González Ramírez, Guillermo González Ramírez, para que nos hable en un primer término de esos factores que a veces no tomamos mucho en cuenta, como puede ser la herencia, que el abuelito, que el tío, que el papá ha tenido algún evento cardiovascular, o bien la edad, que tanto incide la edad o no en la presentación de estas situaciones o de estas enfermedades. Por supuesto, el género también tiene que ver mucho y hay novedades a este respecto. Guillermo, ¿qué te parece si iniciamos con esto? Yo siempre comento con los pacientes que la gente no se enferma del corazón si no tiene factores de riesgo. Entonces, es importante conocer cuáles son estos factores de riesgo. Ya hablabas tú atinadamente lo referente a la herencia, en donde existen familiares con problemas cardiovasculares, los hijos, los descendientes de aquella persona o de aquellas personas van a ser proclives a tener algún padecimiento de origen cardiovascular. Es cierto que llega a ocupar hasta un 60% la posibilidad de tener, ser proclive a tener hipertensión o hacer una cardiopatía isquémica o de alguna otra alteración cardiovascular teniendo familiares directos. Y el resto, el 40%, muchas de las veces es debido al medio ambiente en donde se desempeña la persona. Entonces, si hablamos de los factores de riesgo, vemos los que son no modificables, como es la herencia, la cual no podemos cambiar, la edad, que tampoco podemos cambiar, y el género. Entonces, con respecto a la edad, el simple hecho de envejecer, eso va a contribuir a que vaya habiendo un endurecimiento mayor de las arterias del organismo y eso favorece cierto grado de aterosclerosis que en un momento dado puede favorecer la presencia de hipertensión arterial como un factor de riesgo o algún evento cerebral debido a ese mismo endurecimiento de las arterias a partir de la aorta y de ahí todo el resto. El otro factor no modificable es el género. Si bien es cierto que, por ejemplo, la hipertensión arterial la vemos en todas las edades, vamos a hablar en un futuro, en un momento más acerca de la hipertensión arterial, pero vemos la hipertensión arterial en gentes jóvenes, en donde el género tiene ciertas características. En general vemos la hipertensión sistólica por un efecto del sistema nervioso simpático en los jóvenes, con un gasto cardíaco acelerado, son personas que tienen corazones muy rápidos, muy violentos, y cómo va cambiando conforme a la edad. En la primera etapa, el varón es el que es más proclive a tener hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares. La mujer, por fortuna y a través de sus estrógenos, que son cardioprotectores, van a empezar a tener problemas del corazón o efectos o alteraciones cardiovasculares a partir de que dejan de reglar. La etapa climatérica y la menopausia se inicia un periodo en donde la mujer es más proclive a enfermarse del corazón. Y finalmente, al final de la vida, ambos géneros se igualan y ambos padecen de las mismas alteraciones, aunque muchas de las veces en la mujer los eventos cardiovasculares son más riesgosos, más peligrosos y más deleterios debido a que en el varón existe una formación mayor de sus arterias coronarias cerebrales que tienen un mayor flujo, son más gruesas que las arterias en la mujer, en donde por la vida que llevan, un tanto sedentaria, de menos actividad, las arterias llegan a ser de menor calibre y son más susceptibles de que las obstrucciones y el tratamiento sea más trabajoso y más peligroso para ellas. Pues qué interesante lo que nos están diciendo el doctor Guillermo González Ramírez, porque bueno, esto habla de que si tenemos papá, abuelito, tía, primo que ha tenido un evento de eso, estamos más susceptibles a tener el problema y tenemos que tener un chequeo más seguido o ir a un control más específico con nuestro médico internista, cardiólogo, nuestro médico familiar que nos ve siempre, tomar esto en cuenta también, que conforme avanza la edad, como dice el dicho, no son los mismos hoy que 20 años después, ¿no? Exacto. Los tres mosqueteros que 20 años después, ¿no? Definitivamente que sí. Y bueno, a la mujer pues que la protegen las hormonas y que ahora con la vida diaria y con, bueno, que ya se igualan el estrés y la alimentación también ha cambiado, como que ya a veces vemos en mujeres más jóvenes problemas de este tipo, ¿no? Sí, y desde luego hablamos de los factores no modificables y de los factores modificables, bueno, son
muchos, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la vida sedentaria, el estrés, alteraciones metabólicas, la diabetes, problemas tiroideos, de mucha índole, en donde ahí sí tenemos acceso los médicos a poder tratar, pero definitivamente que nuestra labor principal, y siempre se ha dicho, es prevenir. Prevención. Claro que sí. Bueno, pues Miguel Ángel, ¿qué te parece si nos hablas un poquito del tabaquismo? En los años 40, 50, 60, el fumar, el cigarro era como un estatus social, un estatus económico. Te decía en la mañana cuando platicamos que yo recuerdo mucho la película de Sarita Montiel donde decía fumando espero, ¿no? Y aquella mujer voluptuosa y preciosa, pues como que invitaba a todos los varones a que fumáramos para obtener pues los amores de esta bella mujer. Y bueno, ha sido la televisión, el cine, una constante repetición en aquellos tiempos de que los galanes, las mujeres bellas, pues fumaban incluso en el plató o en las oficinas que se estaba filmando. Y bueno, ahora todo esto, afortunadamente, con las campañas en contra del cigarro, sobre todo por el cáncer pulmonar y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bueno, ha variado, ¿no? ¿Qué nos puede decir del tabaquismo, Miguel Ángel? Pues sí, como dices, exactamente, la venta del cigarro ha caído en forma drástica en los últimos 40 años. De hecho, aunque aún así todavía tenemos, de acuerdo en las últimas encuestas poblacionales, tenemos que el consumo mayor de tabaco es en las personas entre los rangos entre los 35 y los 64 años. Esto nos habla de un consumo aproximado de entre el 25% de la población. Dicho esto, quiero hacer mención de la preocupación que se desarrolló en todos estos años por el consumo del tabaco. De hecho, ustedes saben, hay el cirujano general en Estados Unidos, sacan publicaciones anuales y reportes sobre el consumo del tabaco. Por lo menos en los últimos 40 años, en los 40 reportes que se hizo, se estima que el tabaco ha matado a 12 millones de personas. De aquí que inclusive cada vez es más agresivo la publicidad en contra del consumo del tabaco. Así ustedes van a ver que ya no, las televisiones está prohibido el consumo, los espectaculares también han caído y ahora ya está la leyenda en todos los cigarros que se prohíbe que todas las lesiones que te puede causar, no nomás cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de ovario, en fin, eventos inclusive vasculares, cerebrovasculares, que conducen a un evento mayor, ¿verdad? Así porque el tabaquismo tiene 3 agresores principales, que son el monóxido de carbono, la nicotina y el alquitrán. Estos, cada uno es un agente nocivo para cada, y que afecta en mayor o menor grado la salud. Así el monóxido de carbono te afecta, el hecho de aspirar cigarro o el humo del cigarro te llega al cerebro en 6 a 12 segundos. Esto produce una sensación de bienestar al fumador y libera dopamina. La dopamina se une a otros receptores y da una sensación de bienestar. Entonces el fumador tiene una especie de retroalimentación positiva y esto lo obliga a seguir fumando. En ellos aumenta mucho lo que se llaman los receptores dopaminérgicos y estos pues retroalimentan esa sensación y la saciedad que tiene. Es por eso que pues el que fuma es un adicto. Entonces, y tenemos que el alquitrán pues produce lesiones en los cilios pulmonares, la nicotina también produce vasoespasmo, es decir, cierra las arterias y favorece también el desarrollo de acumulación de placas de colesterol. Tiene estos efectos, inclusive se han encontrado que disminuyen la reactividad plaquetaria, aumentan la adhesividad plaquetaria, favorecen también disminuyen el consumo, el aporte de oxígeno porque favorecen los niveles de carboxihemoglobina y esto no permite que tenga una oxigenación adecuada del paciente. Entonces, en fin, en pocas palabras, a pesar de tanta propaganda que se ha hecho, vemos que los jóvenes actualmente son los que más consumen cigarro. Y básicamente quisiera dejar claro
que no nomás produce cáncer de pulmón, sí está asociado a un gran cáncer de pulmón, pero produce cánceres de diferente tipo, a diferentes niveles, y hay una relación directa y asociada. Y también hay una relación muy estrecha entre el desarrollo de aneurismas aórticos abdominales y el tabaquismo también. Qué interesante lo que estás diciendo, Miguel Ángel. Y hay que tomar en cuenta que hay fumadores activos y pasivos, ¿eh? También estamos dañando a nuestra familia cuando fumamos cerca de ellos, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, y eso es muy importante. Con esas reflexiones del doctor Lubiano Herbe, nos vamos al segundo corte de la noche. Y recuerde, fumar es un placer, pero que mata. ¿A usted le gusta el fútbol? A mí sí, y me gusta mucho el deporte olímpico sobre todo. A veces pensamos que con que nos gusta el deporte, pues ya hicimos deporte. Y entonces ya no somos sedentarios porque nos sentamos en el televisor con las palomitas y la esposa haciendo la torta o los antojitos y nosotros pues sentados frente al televisor viendo el deporte y decimos, somos deportistas. Pero el verdadero deportista hace activación física, que es lo que nos ayuda en nuestra salud. Para hablar del sedentarismo, de ese cáncer que ocurre en mucha gente y que nos lleva mucho a la obesidad y favorece muchos problemas, tenemos al doctor Ricardo Cabrera Fierro. Ricardo, ¿qué te parece si nos hablas de sedentarismo? ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Adelante. Gracias, Seferino, y de veras que gracias por tu interés en divulgar estos conocimientos a la población en general, que hace mucha falta. Hace años estuvimos haciendo varios programas, pero por una u otra cosa no se siguió, pero esto es muy importante. No se olviden que el sedentarismo es de los factores modificables. Dice Guillermo que hay no modificables, lo podemos modificar. Si no hacemos ejercicio nos vamos a enfermar, por más buena herencia que tenga de papá, abuelo, longevos. Si hacemos carrito para todo, eso nos va a acabar. Lo que nos está acabando es el carrito. Exacto. Ya desde que usamos carro ya subimos de peso. Entonces tenemos que dejar el carro o vender el carro, ¿verdad? Hacer ejercicio. Podemos tener el carro, pero hacer el ejercicio. ¿A qué hora? A la hora que puedan. Porque si entran a las 7 de la mañana, pues ni modo que a las 5, ¿verdad? O si está en la tarde, deben ser mínimo 3 horas por semana. Si nunca ha hecho ejercicio, la persona tiene que hacerlo paulatinamente, empezar su ejercicio. La persona tiene 20 años haciendo ejercicio y un mes de hacer ejercicio te pierde el beneficio. Exacto. El ejercicio es por toda la vida, estamos preparados para eso, porque antes éramos nómadas, ¿no? Desde hace muchos años, entonces la vida y el cuerpo, la naturaleza nos prohibió sus sustancias y ciertos receptores que dijo Miguel Ángel para podernos adaptar y caminar kilómetros y kilómetros, pero ahora no caminamos kilómetros, sin embargo ese mecanismo está echado y nos hace que se nos acumulen kilos, calorías y muchas sustancias. Si no caminamos, nos sudamos y nos quedamos con toda la sal adentro. Entonces, el sedentarismo, tenemos que acabar con eso. Sería bueno que un programa de nivel municipal, que hubiera calles donde puedas caminar o andar en bicicleta, que no haya carros, porque también es un peligro andar en bicicleta o en carro. Estaba yendo un programa de una aseguradora que es más peligroso ir a pie que volar en avión. Es más posible que te atropelle un carro si vas a pie que si vas en carro o en avión. Bueno, entonces tenemos que evitar todos esos riesgos, hacer el ejercicio en partes adecuadas, a la hora adecuada. Mucha gente hace ejercicio en la tarde, en la noche, pero definitivamente el mejor ejercicio es el matutino, porque es el que nos hace las endorfinas y nos prepara para la vida diaria. Pensamos mejor, actuamos mejor, hacemos mejor nuestra función ese día que hacemos ejercicio. Y después, ya que tenemos la rutina del ejercicio, ya el cuerpo nos lo pide, ya no ocupas ni programarte, te pides tu ejercicio y ya vas enrolando. Entonces hay que completar el ejercicio hasta llegar a las 5 horas por semana promedio, no hacer ejercicio como tú dijiste, futbolista, que los puros domingos juego fútbol. ¿Cuántos pacientes, personas hemos conocido en Ensenada que desafortunadamente ya nos ganaron el camino porque tenían años jugando fútbol los domingos y un domingo los levantaron a jugar, se infartaron jugando y fallecieron, ¿no? Entonces eso es porque el ejercicio es todos los días, no nomás los domingos. Y es de ir a jugar fútbol, no ver la tele, como dices tú, ¿no? Claro. ¿Cuál ejercicio? El que quieran, el que puedan. Si el paciente tiene una enfermedad articular en las rodillas, en la cadera, que no, pues con los brazos, pero tiene que hacer ejercicio de una u otra forma, con pesitas, una bicicleta voltean al revés, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Creo que no hay que cerrarse, no tener, ¿cómo se dicen? Pretextos, sino soluciones a todo esto. El ejercicio nos va a salvar de muchas cosas. El que es diabético disminuye la cantidad de medicamentos, el hipertenso también. Ahora, el hecho también de hacer ejercicio no nos salva 100% de un evento cardíaco o cerebral.
También si tenemos una mala genética, a pesar del ejercicio, tenemos que checarnos también nuestro perfil lipídico, cómo está el colesterol bueno, el malo, ese perfil, ese equilibrio que debe mantener entre los dos, porque nadie estamos sanos hasta que no nos checamos. También nosotros checamos cada año, una prueba de esfuerzo. También los carreros checamos, no crean que estamos exentos de este evento. Entonces tenemos que checarnos nosotros a pesar del ejercicio, y los que tengan hijos ahorita en el sistema de municipal ¿cómo se llama? ¿Del deporte? Del deporte, tienen que checarle su corazón a sus hijos. Claro, sí. El 5% de los deportistas de alto rendimiento tienen alguna alteración cardíaca congénita y que nadie sabe. Con la muerte súbita. Hay que pueden presentar muerte súbita y que a veces el médico que los ve en el Instituto del Deporte no es cardiólogo, es una especialista en medicina del deporte. Entonces tienen que tomarle un electro y si hay alteraciones, pues seguir a más estudios. Entonces, a pesar de hacer deporte, hay que hacerlo paulatino, progresivo, cuidarnos de no golpearnos. Si ya tiene 50 años, pues se va a desgastar la rodilla. Claro. No hacerlo en cemento, en arena así, o en pasto, o las nuevas pistas que hasta ya se acabaron, ¿verdad? Lo bueno es que los que tenemos 40 no tenemos problema. No, ¿verdad? No, ya, preocúpate ya después de los 50. Fíjate que tiene que ser un ejercicio, como tú dices, constante, suficiente y adecuado. Y dinámico. Y ahorita que hablaba el doctor Cabrera de que nuestros antepasados pues hacían ejercicio, porque con el mazo mataban el animal que se iban a comer, no sé si era mamudo, venado, lo que fuera, y luego pues agarraban a la novia por las greñas, se le iban a la cueva, no había mucho estrés, ¿no? Pero ahorita pues la mujer, que los gastos y que esto y que todo se encarece, entonces bueno, se daña la alimentación y se dañan muchas cosas, y aquí lo que se nos ha dañado es el tiempo, porque en esta plática, en esas reflexiones tan interesantes, se nos ha ido así rapidísimo. ¿Qué creen que vamos a hacer? Pues lo más adecuado. Estos médicos merecen un segundo programa, entonces prohibido la próxima semana no sintetizar la salud de usted, porque continuará con el doctor Ricardo Cabrera Fierro, con el doctor Miguel Ángel Lubiano Herbe y con el doctor Guillermo González Ramírez en un tema interesantísimo que son los factores de riesgo coronario. No me queda más que agradecerles. Yo espero que lo hayan disfrutado igual que yo y seguramente estarán felices en sus casas, que hayan estado esta noche con nosotros en La Salud de Usted. Y recuerden, nuestro programa se repite para Desvelados los miércoles a las 12 de la noche. El próximo sábado usted tiene una cita con nosotros en La Salud de Usted. Doctor Seferino Zamudio se despide de ustedes. En cámara, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Adelante, Jerry, terminamos. Gracias y dulces sueños. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos, o de nutrición, o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Ya estamos como todos los sábados en punto de las 8:30 de la noche en su programa La Salud y Usted. Muchas gracias de verdad por sintonizarnos semana a semana. Estamos de manteles largos, cumpliendo 15 años de transmisión ininterrumpida. Y bueno, pues saludamos a toda la gente bonita de Tijuana, la bella Tijuana, por supuesto Rosarito con sus playas hermosas, nuestra capital Mexicali, Tecate, aquí la Cenicienta del Pacífico, una preciosa ciudad, y allende las fronteras de nuestro estado, en Sonora y Chihuahua. La semana pasada iniciamos con un programa acerca de los factores de riesgo coronario. Son las situaciones que inciden o favorecen a un evento cardiovascular, como puede ser una angina, como puede ser un infarto, incluso un accidente cerebrovascular. Y bueno, estos factores estuvieron siendo analizados por 3 médicos, por 3 cardiólogos de reconocido y sólido prestigio en nuestro estado, quienes, bueno, a través de su trayectoria como profesionales, de su amor a su trabajo, a lo que hacen, de su inagotable curiosidad por el quehacer médico y por la ciencia, bueno, pues tienen reflexiones muy interesantes para nosotros. Ya estuvimos analizando lo que son algunos factores, como es la edad, que entre más edad tenemos, las arterias, bueno, se vuelven más viejitas, ¿no? Y al volverse más viejitas se endurecen, se llenan de sarro, disminuye su luz, la circulación se hace tórpida y bueno,
hay más posibilidades de un infarto o de un accidente cerebrovascular. También tiene que ver mucho el género, porque bueno, la mujer está protegida por las hormonas femeninas, el varón no. Conforme esto avanza, pues se igualan los índices en cuanto a infarto, aunque últimamente en los tiempos modernos la mujer, que ya también sufre de mucho estrés, se ve en competencia con el hombre, la alimentación también ya no es la alimentación que teníamos antes más natural, sino que casi todo es precocinado. Todo esto incide en que se comiencen a igualar y a veces veamos eventos en mujeres que no lo esperaríamos porque son mujeres todavía jóvenes. Y bueno, por supuesto que también, además de la edad y el género, algunas situaciones como la herencia y como decía el doctor Guillermo González, son situaciones que no podemos realmente modificar, son factores que no se pueden quitarse, pueden tomar en cuenta y vigilarse. Hay factores que sí se pueden modificar y sobre esto hablamos la semana pasada también con el doctor Miguel Ángel Lubiano, que nos hablaba del tabaquismo, ese problema, ese mal hábito, ese vicio, que bueno, todos decimos fumar es un placer, al que le gusta fumar lo dice, pero un placer que mata, ¿no? Y no solamente te mata a ti, mata a los que están alrededor, porque hay el fumador activo y el fumador pasivo, y bueno, ya hablaba el doctor de algunas de las más agresivas de las 2.750 sustancias nocivas que tiene el tabaco, ¿no? Y que, como decía el doctor, no solamente involucra al cáncer de pulmón o al cáncer de la mucosa oral, o también cáncer de mama, cáncer de próstata, y bueno, realmente es un hábito nocivo que hay que dejar de un lado. Y también hablábamos con el doctor Ricardo Cabrera que una situación del sedentarismo, ¿no? El querer hacer deporte a través de la televisión o de ir una vez por semana a hacer ejercicio, eso no, realmente no es un beneficio para nuestra salud. Si uno quiere comenzar un programa de deporte, hay que ir con el especialista, que es el médico del deporte, que te haga un programa de acuerdo a tu edad, a tu género, de acuerdo a que hayas hecho o no ejercicio, a tu situación de salud. Y bueno, entonces sí, llevarás un buen programa que se requiere cierta intensidad para alcanzar cierta frecuencia cardíaca, cierta movilización de la circulación sanguínea para que sea realmente efectivo. Un ejercicio que debe ser constante, que debe ser suficiente y que debe ser adecuado. Nos quedaron en el tintero algunos otros aspectos, algunas otras situaciones interesantes en cuanto a factores de riesgo. Y uno de ellos es muy importante porque una gran parte de la población adulta lo padece, y es la hipertensión arterial sistémica, el tan conocido asesino silencioso. Para eso le pedimos al doctor Guillermo González que por favor, Guillermo, primero que nada, buenas noches. Buenas noches, Seferino. Un gusto estar nuevamente contigo y en tu programa. Agradezco mucho la invitación y el tema, pues desde luego que es apasionante, ¿verdad? Apasionante porque es un padecimiento que se ha vuelto una pandemia a nivel mundial, no nada más nuestro país, pero sí los países en vías de desarrollo son los que desgraciadamente tienen una incidencia mayor. Simplemente en nuestro país se considera que existen 33.2 millones de personas hipertensas, que es verdaderamente alarmante en el rango de edades de 20 años o más. Pero lo interesante no es nada más que existan estos pacientes hipertensos. El problema es que el 60% no saben que son hipertensos, que es un verdadero problema. De repente encontramos pacientes que mueren súbitamente y no sabemos cuál es el origen y cuál es la causa. Y pues la causa es un evento cerebral o un evento isquémico o un evento que lo lleva a la muerte, teniendo como antecedente o como causa la hipertensión arterial. De este 60% que no sabe que son hipertensos, el resto, los que sí saben que son hipertensos, lamentablemente solo el 50% toma medicamentos. O sea, hay gente que se sabe que es hipertensa, pero como ya lo mencionaste, es el asesino silencioso, no da ninguna molestia, pues el paciente se atreve a no tomar medicamentos hasta que no verdaderamente tiene alguna complicación o una molestia que le llama la atención para tomar medicamentos. Y la otra, de las personas de este 50% que toman medicamentos, lamentablemente únicamente el 14% está en valores menores de 140-90, que es lo que consideramos de acuerdo a la clasificación de la cual voy a hablar en un momento más. Veamos el problema tan serio, verdaderamente serio, que es la hipertensión arterial. Si una persona llega a un cardiólogo, llega a un paciente con su cardiólogo, pero lo lleva a su esposa,
y le dice la señora que tiene un dolor en el pecho y el esposo dice, seguramente es el corazón, te voy a llevar con mi cardiólogo para que te revise. Para no hacer las cosas muy largas, se da cuenta que lo que le duele no es el corazón, sino que tiene un nódulo ahí. Como tiene un nódulo ahí, pues rápidamente hay que hacer estudios si es un cáncer y en ese momento hay que operar y lo que sigue, radiaciones, quimioterapia y todo es inmediato porque eso la gente sabe que mata. Pero la hipertensión, cuando saben que son hipertensos, pues yo me tomo la pastilla cuando me siento mal. Y no es así. Claro. La hipertensión arterial, como la diabetes mellitus, como el cáncer, son enfermedades que hay que tratar de una manera intensiva para evitar las complicaciones que ya conocemos. La historia natural de la hipertensión arterial es una historia natural que va a llevarnos al paciente a 5 veces más posibilidades de tener un evento cerebral. Y eso es en relación al aspecto cerebral, pero es proclive a tener infartos, a tener eventos de insuficiencia cardíaca, daño renal o vascular periférico. Entonces sí es muy recomendable que las personas se tomen periódicamente la presión y esa presión lo lleven a su médico, la información, para poder verificar si realmente son o no hipertensos. Pero esto hay que hacerlo, como mencionaban mis compañeros hace un momento, por lo menos una vez al año, periódicamente hay que revisarnos para evitar sobresaltos que muchas veces no estamos pensando que podamos estar enfermos. La gente llega con nosotros y generalmente nos preguntan, bueno, doctor, yo tengo tal presión. Los valores, existe una clasificación que no se ha hecho al azar. Existen organismos a nivel mundial que son los que han delimitado los lineamientos para la clasificación y los manejos. Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Comité Internacional de Hipertensión y en nuestro país la norma oficial mexicana, que es en la que nos basamos nosotros para poder manejar de una manera adecuada a los pacientes. Antiguamente, y yo que soy de los viejos de aquí de Ensenada, nos tocó atender a los pacientes y nada más teníamos 1 o 2 medicamentos para la presión. Ahora no. Ahora tenemos medicamentos para la presión en los jóvenes, en los fumadores, en la gente diabética, en los ancianos, en la mujer embarazada. Tenemos medicamentos que por fortuna realmente podemos llevar a los pacientes a esas cifras óptimas a las cuales debemos de llevar. Lo cual es muy importante para evitar males mayores. Es muy y importante. Complicaciones severas. Exactamente. No es nada más que tengo la presión alta, no siento nada y no voy con el médico o no quiero hacer conciencia de que soy hipertenso. Es una situación grave de salud que te puede llevar a la muerte. Después del corte hablaremos con el doctor Miguel Ángel Lubiano acerca de las hiperlipidemias. Vamos al primer corte de la noche. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Antes de irnos al corte, hablábamos con el doctor Miguel Ángel Lubiano acerca de las hiperlipidemias. El colesterol está en normal en todas las células de nuestro organismo. De hecho, las paredes de las células tienen una capa de grasa, pues, y 2 de proteínas, y sin grasa pues, sería imposible algunas funciones o muchas funciones de nuestro organismo. Pero cuando estas grasas circulan inadecuadamente por el torrente sanguíneo, colesterol, triglicéridos, son terriblemente nocivas, pero el doctor nos hablará ampliamente de esto. Adelante, Miguel Ángel, por favor. Gracias. Nuevamente, muchas gracias por haberme invitado a esta interesante plática, sobre todo para divulgación al público en general. Mencionaba ya el doctor Zamudio que lo nocivo que puede ser tener niveles elevados de colesterol. En términos generales se dice que es una hiperlipidemia o una dislipidemia. Generalmente esto atañe o involucra los niveles de colesterol y triglicéridos. El colesterol son grasas que nosotros tenemos formando, que forman nuestro cuerpo, pero que también puede ingresar por vía oral. El colesterol es indispensable para la formación de hormonas, para la estructura de las capas celulares, para las membranas. En fin, no es tan malo en niveles normales. Actualmente se acepta que
los niveles máximos normales deben de ser de 200 miligramos por decilitro y de ahí para abajo. Arriba de esto ya hablamos de que tenemos hipercolesterolemia. El tener colesterol elevado favorece, y esto ya ha sido avalado por estudios multicéntricos y de gran inclusión de pacientes, favorecen el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, es decir, infartos, padecimientos que pueden presentarse tanto en cerebro, en corazón, en riñones. En fin, el desarrollo de esta enfermedad cardiovascular tiene como base uno de estos factores de riesgo, que es, como ya decía, que es la dislipidemia. Dislipidemia es tener un trastorno tanto en el metabolismo del colesterol como de los triglicéridos. El colesterol, la hiperlipidemia puede ser de tipo genético, que sería primaria, o secundaria, cuando es secundaria algún padecimiento como diabetes, como síndrome nefrótico, puede ser inclusive si uno tiene problemas con la tiroides, puede también favorecer el desarrollo de hipercolesterolemia, ¿no? Y aparte entonces la hiperlipidemia que se llama, o la hipercolesterolemia, que es la primaria, es la que obedece a trastornos que vienen ya en la herencia. Ahí está la hiperlipidemia familiar, la hipertrigliceridemia familiar también, que estas básicamente merecen el estudio ya por un especialista para un mejor abordaje terapéutico. Son padecimientos que son muy raros, afortunadamente, y sí son las gentes que vemos a veces con infarto a los 30 años, gentes que tienen problemas ya cardiovasculares a muy temprana edad. Esto generalmente sí, como ya mencionó antes en otro programa el doctor González, la herencia influye bastante en este tipo. ¿Cómo tratarla? Básicamente tenemos que evitar las grasas de tipo animal. Sabemos que el 30% del colesterol podemos abatirlo únicamente observando medidas dietéticas. ¿Sí? Por eso se han inventado o se han desarrollado algunos medicamentos que inhiben la absorción de colesterol a nivel intestinal, que es parte del tratamiento. Y hay otros medicamentos que lo que hacen es, que son los de primera línea, evitan la formación de colesterol que se produce en el hígado, bloquean una determinada enzima y esta enzima es la que lleva a la producción del colesterol. La hipertrigliceridemia es otro padecimiento que muchas veces puede ser congénito, como ya mencioné, la familiar, y cuando se tienen niveles muy elevados de arriba de 150 miligramos por decilitro, si llegamos arriba de 400 para hablar de una hipertrigliceridemia real, entonces el paciente puede llegar hasta los 1000 y hemos visto pacientes con más de 1000 de triglicéridos. Estos son típicos que van a desarrollar pancreatitis o enfermedades a nivel digestivo. El hecho de tener estos límites de valores están basados en unos paneles de tratamiento desarrollados en Estados Unidos, el ATP. El ATP2, por ejemplo, decía que los niveles de colesterol eran hasta 250. Salió el ATP3 porque vieron que era mejor tenerlo abajo de 200. Y así pasó con los triglicéridos, antes eran de 200, ahora estamos máximo 150. ¿Verdad? Pues qué interesante, porque son situaciones que se deben de controlar indudablemente y que aunque pueden tener un fondo genético en algunos casos de herencia, pues también la dieta tiene mucho que ver. Y para que usted me entienda, señora, lo que acaba de decir el doctor, una reflexión tan interesante, bueno, es como el sarro que se forma con el colesterol y los triglicéridos cuando están altos en las arterias, es como si se pone a lavar con un jabón de esos de pastilla en su lavadero, no se le forma un sarro al tubo de salida del agua, así se forma el sarro en las arterias, se va ocluyendo hasta que se tapa, igual que se tapa la tubería, pero acá se le tapa un vaso que le va a causar un infarto o una trombosis cerebral, y entonces, bueno, eso ya son palabras mayores. ¿Y alguna otra cosa? Sí, y la comida del mexicano es a base de mucha grasa animal. Sí, entonces tenemos, por eso es importante, pues, sabes que los frititos y las carnitas y toda esa carne de puerco tan ricas que son, definitivamente, dice uno que, pues te acuerdas la mentalidad de las abuelitas antes, el niño gordito es el niño sano, pues eso ya ha cambiado, ¿no? Y ahorita si me viera mi abuelita me diría que soy bien sano en la actualidad, pero
Pero no se crea, hago mi ejercicio, Otra cosa que, fíjate, por ejemplo, el comer vísceras es muy común en nuestro país. Y con solo decirte que, por ejemplo, cantidad. el 100 miligramos de hígado, tienen 700 miligramos de colesterol. Todas las vísceras son muy ricas en colesterol. La pancita. Y aquel que le gusten los sesos, 1200 sesos. miligramos de colesterol. Sí, 1200 miligramos. sí, Entonces, para que hagamos conciencia. los riñones creo que están como en 400. Pero en fin, el que le guste, cada quien puede. Mejor pechuguita asada de pollo o pescadito rico, salmón, el salmón. Bueno, vamos al segundo corte de la noche y después hablaremos con el doctor Ricardo Cabrera Fierro sobre dos situaciones que están muy ligadas y que también están muy ligadas con la hiperlipidemia, la diabetes mellitus y la obesidad. Que nos hable sobre esto. Adelante, Jerry, prohibido cambiar. Gracias, Seferino, buenas noches por la amable invitación de nuevo. Tocamos temas interesantes para la población en general de lo que es la epidemia mundial, ¿no? De que pasamos de la desnutrición a la obesidad. Nunca tuvimos un estado nutritivo adecuado porque nunca tuvimos una educación nutricional. Tenemos una dieta aquí en esta parte del país muy americanizada. Creemos que los cereales, todo eso, ¿no? Y la falta de ejercicio. Todo eso nos favorece, o sea, comer de más de lo que quemamos, pues nos favorece la obesidad, vamos subiendo de peso año con año, década con década. Y eso, como decía Miguel Ángel, pues el niño está gordito, lleno de vida, ¿no? Pero no, eso da más enfermedades que problemas. Ya tenemos pacientes demasiado jóvenes enfermos. Hace 40 años Guillermo miraba pacientes de 60, 70. No, ya hay pacientes de 18 años con estas enfermedades que eran del anciano, de la persona mayor. Entonces, por culpa del exceso de comidas y el bajo gasto de estas calorías. Entonces nos van acumulando, nos llega la obesidad. Lo que es muy importante, quiero mencionarles, la persona obesa se hace análisis y sale perfectamente, ¿no? Sale mejor que el cardiólogo. Pero eso no quiere decir nada, tiene tejido adiposo de más y eso produce sustancias que enferman al corazón, que tapan las venas, como dijiste tú, las cañerías, favorecen ese acumulamiento. En ellos el colesterol, como dice Miguel Ángel, es 200, ya no es 200, no es 180, 160, igual que en el diabético. Los parámetros son diferentes a una persona no obesa y no diabética. En el diabético, por ejemplo, el colesterol malo, el normal es 120, de ahí para abajo, pero en el diabético es 70. Más comprometido. Más estricto, más comprometido son tanto los criterios diagnósticos como para iniciar un tratamiento. Entonces, no va a ser que sale muy bien en 200, pero eso es para pacientes nada más dislipidémicos, dijo Miguel Ángel, pero el diabético entra en otra escala muy diferente que tiene que ir con su médico, hacerse su perfil completo, colesterol, triglicéridos, colesterol bueno, colesterol malo, y hacerles hincapié. La semana pasada que hablamos del ejercicio, el ejercicio es el único avalado para aumentar el colesterol bueno. Las demás situaciones son eventuales que al rato Guillermo nos andará sobre el tema, pero el ejercicio es el más válido a nivel mundial, internacional, para subir el colesterol bueno, que es el que nos protege de este tipo de enfermedades que estamos hablando. Entre más ejercicio hagamos y menos comamos, vamos a tener mejor salud. Entonces todos tenemos que tener cada 6 meses nuestro perfil lipídico del colesterol bueno, el malo, colesterol total y triglicéridos. Y si eres diabético o con sobrepeso, los parámetros que se anuncian en los libros o en los resultados laboratorios no son los adecuados para ti. Tienes que acudir con el médico y son otros parámetros que tenemos que usar. Incluso los medicamentos se dan para valores mucho más bajos. Aquí no tengan miedo que el colesterol bajo, no existe colesterol bajo, no es una desnutrición. Sería el equivalente del colesterol bajo, sería una desnutrición. No tenemos. Nuestro problema mundial es el sobrepeso y la obesidad. Y también hay familias obesas. El hecho de que tengamos, que mi mamá, mi tía, mi abuela fue obesa, yo tengo que ser obeso. No, hay que partir ese paradigma de la obesidad ambiental. Una es genética, otra es ambiental. Tenemos que cambiar esos paradigmas y también recordarles en los alimentos mexicanos, como decía Miguel Ángel, los caldos son los que nos hace daño. El caldo del pozole, del menudo, de la verga. Lo más malo de la salud está en los caldos. Se puede comer la carne y la verdura, pero al cocinarlo suelta lo malo, el ácido úrico, el sodio, los triglicéridos, colesterol, queda en el caldo. O sea, hay que comer comidas que son típicamente mexicanas esas, pero menos caldo, comer más la comida. El caldo de pollo, que pensamos que es súper bueno para la salud, no es cierto. El caldo de pollo también nos hace daño. ¿Por qué? Porque el pollo ya no es el mismo de hace 40 años. Está engordado con hormonas, nos hace daño. Eso queda en el caldo y no comemos menos caldo. Ahora sí que, como decía mi abuelo, la carne seca es de mejor salud. La carne seca de mejor salud. Pues qué interesante.
Miguel Ángel, el estrés, la tensión nerviosa. El estrés en el momento, en la vida actual, es común para todos. Profesionistas, no profesionistas, jóvenes, ancianos, todo el mundo anda estresado que por la situación económica, por el trabajo, por el cumplir, por la disciplina. ¿Qué nos hablas de esto? Bueno, definamos el estrés. El estrés es como es una respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento del cuerpo humano a diferentes presiones, tanto internas como externas. Y se ha clasificado también como el estrés de tipo físico y el estrés de tipo psíquico. El estrés físico es el que se presenta cuando la gente está desarrollando actividades físicas y que de esa dependen. Tiene que desarrollar un trabajo mayor cada vez y esto lo está agobiando porque tiene que cumplir con un determinado horario. Y el estrés psíquico es el estrés laboral, básicamente, es el estrés al que la gente está sometida, en las oficinas de trabajo, el que se está llenando de trabajo, y esto desencadena un montón de mecanismos de adaptación del cuerpo, hace que el cuerpo libere diferentes sustancias conocidas como dopaminérgicas o sustancias como catecolaminas que aumentan la presión arterial, aumentan la frecuencia cardíaca, dan palidez, sudoración, en fin, son varios mecanismos que entran y desencadenan un montón de efectos. De hecho, quisiera decir que, por ejemplo, la Secretaría de Salud desarrolló un programa, cómo manejar el estrés, en el 2010 salió, y sobre todo por el estrés laboral que se estaba viendo, ya se veía como un problema extra. En fin, hay algunas escalas de Holmes, de Hanson, en los cuales se manejan los niveles de estrés, y esto es, hay unas personalidades de tipo A, por ejemplo, clasificadas en las personas que se manejan con mucho estrés, que tienen, son las gentes que andan apresuradas todo el tiempo. El clásico obsesivo compulsivo. Ese es el tipo A. Y el tipo B es el cuate que juega por jugar, por divertirse. El tipo A juega por ganar, no juega por divertirse, sino por el tanto. Por el tanto. Sí, ese soy yo, ganar. cuando pierde la selección mexicana, casi me quiero suicidar ahí mismo. Me estreso demasiado, por eso ya ni los veo jugar, porque sufrimos tanto para clasificar en el pasado mundial. Bueno, amigos, pues muy bien. Realmente he querido terminar un poquito, quitando un poquito la seriedad de la plática, porque bueno, ustedes habrán sido testigos de por qué invité a estos tres médicos, a estos tres cardiólogos. De verdad me hubiera gustado tener un programa con cada uno de ellos, o dos programas con cada uno de ellos, porque los conocimientos, la experiencia que nos han transmitido en estos dos programas ha sido invaluable, ha sido muy enriquecedora para mí como médico, como profesionista, y me imagino que también para ustedes en sus casas. Creo que han pasado dos programas, 2 semanas, 2 programas continuos, semana a semana, que les ha dejado, me imagino, satisfechos, contentos, acerca de lo que es o lo que son los factores de riesgo. Me imagino que lo habrá disfrutado tanto como yo, usted en casa. Bueno, pues no me queda más que despedirme, agradecerle su presencia cada sábado en punto de las 8:30 de la noche en su programa La Salud y Usted. En cámara, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Su amigo y servidor, doctor Zeferino Zamudio, se despide de ustedes y les dice, la próxima semana, en punto de las 8:30 el sábado, usted tiene una cita con nosotros en La Salud y Usted. Dulces sueños.